buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver la última parte del tema del gozo, porque tenemos que avanzar al contentamiento. Y hoy vamos a enfocarnos en un caso práctico donde todos van a poner a prueba todo lo que aprendieron. Obviamente, primero vamos a ver una última parte fundamental del tema del gozo que tiene que ver con vivir en santidad, que es lo que estamos estudiando. Estamos en la parte de vivificación, hacer lo que agrada a Dios, y dijimos que el gozo es fundamental. Y hoy vamos a tener un ejercicio práctico con un caso real donde van a poder poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Y a manera de resumen, lo que hemos visto con respecto al gozo, porque aquí les estoy dando una manita para que se acuerden lo que hemos visto en las últimas semanas y no reprueben en el examen de hoy, ¿verdad? Hemos dicho, en pocas palabras, que el gozo, partiendo del griego original, donde tenemos el mandato de gozarnos siempre, el gozo se debe traducir como ser consciente de la gracia recibida, la gracia de Dios, ¿verdad? Eso nos puede llevar a una alegría. Cuando eres consciente de la gracia que Dios te ha dado, te alegras. Pero dijimos que gozo y placer no son lo mismo. Gozo no es sentir bonito, eso es placer. Gozo es ser consciente de la gracia que Dios ha tenido contigo. Y por lo tanto, el gozo y el dolor pueden coexistir. El gozo y el sufrimiento no son mutuamente excluyentes. Puedes estar sufriendo y estar gozoso al mismo tiempo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para gozarnos, que es su Espíritu Santo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo y tenemos el mandato de gozarnos siempre. Luego vimos que el gozo tiene que ver no con lo que sentimos, sino en lo que pensamos, cómo razonamos y cómo interpretamos lo que nos está sucediendo. De manera que el gozo no es un asunto emocional, es un asunto intelectual. ¿Están implicadas las emociones? Sí, pero para poder gozarte tienes que saber cómo interpretar lo que está pasando a la luz de la Escritura. Entonces el gozo no elimina el dolor ni el sufrimiento, de manera que podemos estar gozosos en cualquier situación. Y para poder estar gozosos, dijimos, tenemos que confiar en Dios. Y fue lo que vimos la semana pasada. La Real Academia Española dice que la confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y la confianza en Dios es algo que se aprende. No es algo que de repente aparece. Sí está asociado a los frutos del Espíritu, pero hay dos posibles aplicaciones cuando se habla del fruto de fe. Fe puede ser, algunos cristianos dicen, está enfocado a ser fiel y confiable para con los demás, es decir, que un cristiano debe ser percibido siempre como una persona confiable, una persona que es fiel, que hace lo que dice, que su sí es sí, su no es no. Otra posible aplicación es que el fruto de fe tiene que ver con la confianza en Dios. Entonces, no todos los cristianos estamos de acuerdo en cuál de las dos aplicaciones es a la que se refiere como fruto. Bíblicamente podemos decir que las dos son válidas. Entonces, quienes ven la fe como el hecho de ser confiable y fiel para con los demás, entonces vemos que la fidelidad o la confianza en Dios no es algo que necesariamente brota solo como un fruto, sino que se aprende. Ahora, si efectivamente es el fruto del Espíritu Santo es como confianza en Dios, aprendemos a confiar, sigue siendo lo mismo que el gozo. Dios pone el querer como el hacer. Tú te tienes que dejar llevar, te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de confiar en Dios, tiene que ver con el fruto o no, pero con conocerlo a Él. Conforme más lo conoces, más entiendes que es confiable. La Biblia siempre nos da referencias y a pesar de que nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, que no se puede negar a sí mismo. Entonces, confiamos en Dios porque hemos experimentado en carne propia su fidelidad. No importa si tienes dudas o no tienes dudas, si has hecho buen trabajo o mal trabajo, si has permanecido firme en las cosas de Dios o no, Dios como quiera permanece fiel. Entonces, cuando aprendemos en base a las experiencias y las circunstancias que vivimos, que Él es confiable
y que no importa nuestros errores, como quiera podemos confiar en Él, en lo que Él nos ha prometido, eso te debe facilitar experimentar el gozo bíblico, ¿verdad? Porque si eres confiable y sabes que lo que te pasa todo está bajo su control, entonces puedo decir, a pesar de las circunstancias, dado que puedo confiar en Dios, puedo gozarme en lo que Él ha permitido. Entonces hay una relación muy estrecha entre el gozo y la confianza. Y tener confianza en Dios tiene que ver con lo que Él ha dicho, no con lo que tú crees o lo que tú te imaginas. Yo confío en que Dios va a hacer esto, ok, tú puedes pensar que Dios va a hacer cosas, pero si no va de acuerdo a lo que dice la palabra, tu confianza es falsa. Estás confiando no en Dios, sino en un Dios hecho a tu propia imagen y semejanza, ¿verdad? A un Dios que haría las cosas como tú quisieras, una creación de tu propia imaginación. Y muchos dicen que han confiado en Dios y Dios les falla. Y cuando examinas qué es eso que le llaman confianza o a qué se referían, decían, pues yo confiaba en que Dios me iba a dar esto y no me lo dio. Sí, pero ¿de dónde te sacaste la idea de que eso iba a pasar? Ah, pues yo me lo imaginé, o es que yo lo deseo, o es que yo lo merezco. No, confianza en Dios es en base a lo que Él ha dicho en su palabra y la experiencia de ver que a pesar de todo lo que podamos hacer mal, Dios no cambia y sigue fiel a su palabra. Entonces eso es lo que vimos a grandes rasgos con el tema de la confianza. Hoy vamos a ver un mandato más asociado con el gozo para poner a prueba nuestro discernimiento, porque eso es el enfoque principal de hoy. Cuando hablamos del gozo y recordamos Filipenses 4:4, Reina Valera 60 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. La NBI dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Ok, vamos a agregarle un nuevo mandato. Bueno, nuevo porque no lo habíamos visto, pero ya está ahí desde hace mucho. Romanos 12:15, Reina Valera 60, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. NBI, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Entonces, está directamente asociado al mandato de gozarte siempre, sí, pero en un sentido diferente. Cuando vemos el mandato de que te debes de gozar siempre, está hablando de ti. Cuando es gozarte con los que se gozan, ya va más allá de ti. Es cómo vas a reaccionar, cómo vas a comportarte con lo que otros están experimentando. Cuando hablamos de gozarte siempre, yo tengo que estar consciente de la gracia que recibo, razonar lo que me está pasando en términos bíblicos, descartar emociones que no debería de tener, porque debo confiar en lo que dice la Biblia, y ese es el mandato de gozarme siempre. Pero ahora es gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. Dios me está mandando ahora que no nada más esté pensando en mí, cómo hago yo las cosas, sino cómo debo reaccionar cuando otros reaccionan a lo que Dios hace. Entonces, cuando alguien más está gozando, yo debo gozarme con él. Cuando los demás están llorando, yo debo llorar con él. Así que aquí tenemos un mandato agregado al gozo que nos obliga a vivir en comunidad, que tiene que ver con la relación unos con otros. Y aquí es donde se pone delicado el asunto, porque nuestra cultura ha hablado de estas cosas de una manera totalmente distinta a lo que dice la Biblia. Y si no tenemos el discernimiento, recuerden la palabra discernimiento en la Biblia, en griego, es distinguir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre lo genuino y lo que parece genuino. Eso es discernimiento. Por eso cuando habla del discernimiento de espíritus, vemos a Pedro detectando que Ananías y Zafira querían mentir diciendo que habían donado todo lo del terreno cuando se quedaron con la mitad porque querían aparentar que eran tan buenos como Bernabé, que Bernabé sí lo había donado todo, y Pedro discierne lo que está pasando y los juzga de parte de Dios y mueren los dos. Discernimiento, pudo distinguir entre algo que parecía verdadero pero no era. Y eso es lo que nos llama la Biblia con respecto a la Escritura. Tenemos que discernir. Cuando tú me estés escuchando aquí hablar, tienes que discernir lo que te estoy diciendo. ¿Tiene sentido? Podrías decir, parece bíblico, pero realmente lo es. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el razonamiento que se siguió para ver si efectivamente lo que se me dice es verdad? Y con respecto al gozo, vamos a ver que se requiere mucho discernimiento para no andar haciendo las cosas opuestas a lo que Dios dice. Entonces, para empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender lo que está en tu palabra.
que podamos tenerlo claro en nuestra mente para poder saber cómo aplicarlo. Ayúdanos, como te lo hemos pedido muchas veces. Queremos saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. De esta manera, Señor, no nada más nosotros sacamos beneficio, sino que podemos ayudar a otros a que sean edificados y que sigan caminando en santidad como lo demanda tu palabra. Gracias de antemano, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, enfoquémonos en este segundo mandato. Gózate con los que se gozan, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gozarnos con otros, presuponemos que el otro también entiende que es el gozo bíblico, ¿verdad? Porque si tú lees la NBI, alégrate con los que se alegran, no queda claro el tema del gozo. Alegrarse es más un asunto emocional, ¿verdad? Pero cuando hablamos de gozarte, como lo traduce la Reina Valera 60, tenemos que entender el concepto bíblico del gozo para poder yo gozarme con los que se gozan. Entonces está hablando de cristianos, ¿verdad? Los que se gozan tienen que tener en claro qué significa el gozo bíblico. Y los que lloran, hay que preguntarnos, pues, ¿por qué lloran? Y por qué deberíamos llorar junto con ellos. ¿Y qué significa eso? Por eso aquí hay una palabra en nuestro idioma que nos debe ayudar a entender este mandato bíblico, la empatía. ¿Qué es la empatía? Real Academia Española, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Identificarse con alguien, es decir, oye, entiendo, pienso como tú lo piensas, y compartir sus sentimientos. Ahora la psicología la divide en dos. Empatía emocional es sentir lo que siente la otra persona, y la empatía cognitiva, que es comprender lo que la otra persona siente, no necesariamente sentirlo. Y esta decisión es muy importante para poder seguir siendo bíblicos. En otras palabras, la empatía es ponerse en los zapatos del otro y entender por qué se porta como se porta, por qué dice lo que dice, por qué hace lo que hace. Esa sería la empatía cognitiva. Pero también podrías sentirlo, sentir lo que la otra persona está sintiendo, y esa es empatía emocional. Ahora, el mandato bíblico no nada más es comprende lo que le está pasando al otro, sino acompáñalo. Acompáñalo. Si se está gozando, tienes que alegrarte junto con él, porque los dos, tanto él como tú, están conscientes que lo que ha recibido es gracia. Y si está llorando, no nada más saber, no, sí entiendo por qué lloras, sino acompañarlo en su dolor. Eso nos forza a vivir en comunidad y a tener relaciones humanas, interactivas unos con otros. Los extrovertidos eso los pone felices, a los introvertidos no. A los introvertidos les pone un peso, a los extrovertidos se los quita. ¿Por qué? Porque el extrovertido se siente feliz cuando está rodeado de gente y el introvertido cuando está solo, ¿verdad? Entonces, si el mandato es que tienes que interactuar con otros, el extrovertido dice, sí, amén, gloria a Dios. Y el introvertido dice, ay, Señor, ¿en serio? ¿Es obligatorio? Yo puedo convivir con mi familia y ya, no, con la iglesia. Ahora, no significa que unos están mal y otros están bien, ¿verdad? Dios es sabio y a los que nos hizo introvertidos, hay muchas cosas a favor, no tienes por qué tratar de cambiarlos. Todo el mundo quiere cambiar a los introvertidos, no los cambies, así los hizo Dios y tiene buenas razones. Los extrovertidos van a tener mucha facilidad mira, hace poquito fue un evento, ¿verdad? Que no pude venir el domingo. Y a mí me sorprende mucho eso por ser introvertido, pero para otros era de lo más normal. Es un evento donde hay mucha gente de software y hay muchas personas de otros países. Había nigerianos, franceses, brasileños, peruanos, argentinos, mexicanos, canadienses, americanos, japoneses, coreanos, etc. Ahí andamos todos revueltos. Todos traemos el mismo propósito, entender la nueva tecnología que están sacando al mercado. Ok, entonces vas con ese enfoque y ahí había mesas, salones dedicados a interactuar con otras personas. No había mediadores, no había nadie ahí dando una plática. Todo el que quisiera conocer a otras personas se metía ahí. Yo decía, ¿a quién se le ocurre eso? Eso no va a funcionar. ¿Por qué querría, o a mí qué me importa lo que otros están haciendo ahí? Es más, yo voy a hablar con un coreano y no tiene nada que ver con mi trabajo. Es más, ¿quién sabe si su inglés mocho y mi inglés mocho
nos ayude a entendernos. Yo decía, ¿a quién se le ocurre eso? ¿No va a jalar? Bueno, pues ahí había gente. O los extrovertidos, ¿verdad? ¿Y qué ganas con estar allá? Pues conocer a la gente. ¿Y para qué los quieres conocer? Pues nomás, me da curiosidad. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo le hiciste para llegar? Y el introvertido dice, esa información que no me sirve para nada. Y el extrovertido dice, no, sí, te ayuda a conocer a las personas. Entonces yo entiendo. Quiero dejar claro que entre los cristianos Dios ha creado extrovertidos y también creó a los introvertidos. Esos no están mal ni están desviados. Así son. Y hay que entender eso porque a la hora de gozarnos con los que se gozan, no es igual con todos. ¿Verdad? No es igual con todos. Entonces tenemos que aprender que tenemos diferencias y que esas diferencias hacen que la forma en la que nos aproximamos a tratar de gozarnos es totalmente diferente. No hay una forma general. Todos tienen que gozarse con los que se gozan así igual. No, tienes que conocer a la persona y saber cómo acercarte para que realmente sea algo edificante y no sea una carga. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de comprender aquí cognitivamente lo que le está pasando al otro, es parte del mandato bíblico de gozarme con los que se gozan. Pero también debería haber, en algunos casos, la parte emocional de realmente alegrarme con la otra persona o de realmente llorar con la otra persona. Pero eso tiene límites que creo que nuestra cultura los ignora por completo o los detecta pero no los quiere ver y son juzgados mal cuando alguien trata de poner esos límites. Porque en el mismo capítulo de Romanos 12, donde nos dice que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, también dice Romanos 12:9, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Y aborrecer, del griego, es detestar, odiar por completo, aborrecer. Aborrecer es lo opuesto a amar, ¿verdad? Entonces, cuando dice que me goce con el otro y que llore con el otro, también dice que aborrezca el mal y me aferre al bien. Aferrarse es así, tratar de mantenerse en lo que es correcto, aborreciendo, separándose de lo que está mal. Y no son cosas desconectadas. Gozarnos con los que se gozan requiere que también discierna si eso es algo que debería de aborrecer o algo que debo acompañar. Porque no debemos gozarnos en todo lo que pasa. Por ejemplo, un ladrón asalta a una viejecita, la viejecita lucha por su bolsa, la golpea, se la quita, corre, nadie lo alcanza y llega a su casa bien feliz y bien gozoso. ¿Deberías gozarte con él? ¿Por qué no? Alégrense con los que se alegran, dice el NBI. Y él está bien alegre. Sí, pero esa alegría no debería compartirla, ¿verdad? Porque está haciendo algo que es incorrecto en el estándar bíblico. Ok, y si alguien vio a dónde corrió el ladrón, le habla a la policía y lo agarran y empieza a llorar, ¿deberías llorar con él? Pobrecito ladrón, ¿eh? ¿Qué tal si tenía mucha hambre y por eso robaba? ¿Mm? ¿Tú no conoces su vida? ¿Tú no conoces lo mucho que ha sufrido? ¿Tú no sabes si sus papás lo maltrataban? Y ahí es ahí donde la gente dice, ay, sí es cierto, pobrecito, pobrecito raterito. Es como los borrachos. Yo me acuerdo mucho tiempo, no me acuerdo quién escuchaba que les llamaba los borrachitos, de cariño. Mira, un borrachito. Y se compadecen. ¿Borrachito? Dile cómo es, borracho. Si es que se oye muy feo, pobrecito. Ahí está el límite. Ahí está el límite que la Biblia nos dice, aguas, aborrezcan el mal. Sí, debes llorar con los que lloran, pero no tienes por qué estar compartiendo el dolor del ladrón que por consecuencia de sus malas acciones está experimentando un mal de pena. ¿Se acuerdan cuál es el mal de pena? El mal que viene como consecuencia de la justicia. Hiciste algo malo, recibes un mal.
Tú encierras a alguien en la cárcel, ¿le estás haciendo un mal? Sí, pero se llama mal de pena, porque es algo justo que sus acciones merecen. ¿Correcto? Entonces, tú ni yo deberíamos llorar con el ladrón porque lo agarraron. ¿Qué deberías hacer entonces? Y aquí es donde entra el conflicto. Pues es que yo entiendo que a lo mejor él tiene una vida muy difícil. A lo mejor roba por necesidad. Lo puedes comprender, pero ¿deberías compartir su dolor? Ahí está la distinción entre empatía cognitiva y entender por qué hace lo que hace o por qué dice lo que hice. Y la otra es la empatía emocional. Sentirme también yo muy triste porque lo agarraron al pobre ratero. Nuestra cultura no hace distinción. Si tú muestras que tienes una vida difícil, se les olvida lo malo que hiciste. Pero la Biblia te dice aborrece el mal. De manera que el mandato de gozarme con los que se gozan y llorar con los que lloran requiere discernimiento para saber si eso es algo correcto o no y saber si compartirlo o no. No indiscriminadamente. Alguien está llorando, pobrecito, pero es que hizo esto. ¿Qué tiene? Tú no sabes su contexto, no sabes todo lo que ha sufrido la pobre persona. Y entonces te olvidas del mal que hizo concentrándote en llorar con él y hay impunidad y es opuesto a lo que Dios quiere y hay pecado y eres cómplice. ¿Se entiende? Por eso lo hemos dicho muchas veces, en Árbol Plantado no somos emocionalistas, no somos sentimentalistas. Las emociones ahí están y hay que controlarlas. Los sentimientos dependen de ti y tienes que ponerlos en el orden bíblico. No mandan las emociones sobre lo que la Biblia dice. No son los sentimientos la primera prioridad de nuestras decisiones, es lo que la Biblia dice. Y lo demás se tiene que sujetar. Ahora, el caso del ladrón es muy sencillo, ¿verdad? Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes al mundo, es la renovación de tu mente la que te da el cambio, que es lo que el Espíritu Santo hace, te hace entender, te persuade, y eso es lo que te hace cambiar tus acciones. Entonces, no hagas las cosas como el mundo, usa la renovación que el Espíritu Santo hace en ti para que tú seas transformado también. Es un llamado a lo intelectual, a razonar y a pensar. No se te prohíbe sentir, pero va primero tu razonamiento. ¿Ok? Entonces, no todo gozo proviene de Dios y no toda tristeza es digna de acompañarse. ¿Verdad? Debemos ser capaces de distinguir qué emociones reflejan la voluntad de Dios y cuáles surgen del pecado y de los malos deseos de la carne. Si no hacemos eso, aparentemente estamos cumpliendo un mandato bíblico, pero en realidad lo contradecimos. En realidad estamos haciendo algo opuesto a lo que Dios ha mandado. Pero en el nombre del amor y la empatía, muchos están dispuestos a hacer lo que sea. Por eso tenemos que tener muy claro cuándo sí y cuándo no. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Lucas 15, versículo 3 al 7. Hablando de Jesús, él entonces contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Versículo 7. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Ahora aquí tienes una parábola que refleja una realidad, ¿verdad? Jesús dice, un hombre se le pierde una oveja, deja las 99, la encuentra y cuando la encuentra le dice a los demás, alégrense conmigo, porque se me había perdido y ya la encontré. Y luego Jesús dice, así pasa en el cielo. La alegría que hay por un pecador que se arrepiente es mayor que 99 justos. Ahora, quien le genere conflicto a eso, ¿por qué 99 justos no deben de ser alegría? Y un pecador que se arrepiente, sí, hay que entender el contexto. Versículo 1 y 2, Lucas 15, 1 y 2, dice, muchos recaudadores de impuestos
y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ok. Cuando dicen, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos, por lo tanto, los maestros de la ley y los fariseos se excluyen, ¿verdad? Ellos no son pecadores. Son pecadores los otros que están ahí, recaudadores de impuestos y pecadores en general. Y dice, este Jesús se reúne con pecadores de manera que ellos a sí mismos se ven justos. ¿A quién le está diciendo o hablando de esta parábola? A los que se creen justos y a los que saben que son pecadores. ¿Y qué les está diciendo? Hay que alegrarse por un pecador que se arrepiente, más que por 99 que se creen justos, pero no lo son. ¿A quién les está dirigiendo ahí? A los maestros de la ley, a los fariseos, que se creen muy justos. Ahora, debemos alegrarnos por una familia, una mamá, un papá, que su hijo que no quería nada de Dios, de repente viene a la iglesia y tiene hambre de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Porque Dios en su misericordia ha perdonado a alguien y le ha extendido su gracia. Excelente. Ahí hay una buena razón para compartir esa felicidad. Y yo creo que ese es un ejemplo muy sencillo. Todos nos podemos alegrar con la persona que dice, mi hijo estaba perdido en los vicios, estaba haciendo eso y ahora sigue a Cristo. Y tú puedes sentir la alegría de la persona que dice que eso pasó en su casa. ¿Verdad? Ese es un ejemplo claro y sencillo. Ahora un ejemplo donde no te deberías de gozar con los que se gozan. Éxodo 32, 1 al 6. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Pausa. Moisés llevaba 40 días y 40 noches en la montaña, ¿verdad? Mientras Dios le estaba ya explicando muchas cosas, específicamente los 10 mandamientos, el pueblo dice, para mí que se murió. Ya pasó mucho tiempo, ¿quién sabe qué le pasó? No dijeron, vamos a hacer una comité de búsqueda para encontrarlo. No. Dijeron, ¿quién sabe qué le pasó? Aarón, haznos nuevos dioses. Versículo 2, Aarón respondió, quítenle los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse al desenfreno. Pregunto yo, ¿la fiesta era en honor de quién? ¿Del becerro? No. La fiesta era en honor al Señor, dijo Aarón. Pero les hizo un becerro, lo que ellos querían para decir, aquí está mi Dios. Pero dice Aarón, pero la fiesta no es para el becerro. La fiesta es para el Señor. Y todos dijeron, pues sí, felices y contentos. ¿Deberías alegrarte con ellos? ¿Por qué no si la fiesta es honor al Señor? Tú podrás decir lo que quieras de que a quién va el honor, pero ¿qué estás haciendo? Jesús dijo, no creas a lo que dicen, sino a lo que hacen. Y por más alegres y felices que estén, tú no deberías participar de esa alegría y felicidad. ¿Verdad? Ok, ahora vamos a otro caso. Juan 11, 32 al 35. Dice, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Está hablando de Lázaro y las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Jesús está aplicando esto, llorar con los que lloran. Ahora, ¿te ha tocado estar en un funeral donde ves a toda la gente llorar y a lo mejor tú no eres cercano al difunto, pero se te quiebra el alma y tú puedes entender por qué están sufriendo? Ok, ¿deberías llorar con ellos? Depende.
Y esto, algunos yo sé que se pueden molestar. ¿Cómo puede ser Hernán tan insensible, tan frío, tan cruel? ¿Cómo no vas a llorar por alguien que se murió? Depende de quién y por qué. ¿Me explico? Yo puedo entenderlo. Aquí lo puedo entender en mi cabeza. Por qué las personas sufren cuando alguien muere. Pero debería acompañarlos en su dolor, sí o no. Entonces, partiendo del caso de Jesús, ahorita vemos un caso en el que no, pero partiendo del caso de Jesús, Lázaro y sus hermanas, que eran seguidores y que están todos tristes y todos los judíos tristes, y Jesús llora, nos da el ejemplo correcto, ¿verdad? No nada más Jesús entiende lo que está pasando con ellos, sino que comparte el dolor. Ahora, se supone que eso es lo que pasa cuando la gente le dice a alguien, nuestro más sentido pésame, te acompañamos en tu dolor, que yo lo he criticado muchas veces. Porque muchas veces dicen eso de dientes para afuera y no están compartiendo ningún dolor. Pero como se oye bonito, ¿verdad? Arrepiéntanse, no hagan eso. Tú puedes decir, imagino el dolor que te embarga, imagino la pena que estás cargando y estás diciendo la verdad. Pero que digas, no, te acompaño en tu dolor, no es cierto, ni siquiera estás llorando. Así que no seamos mentirosos, hermanos, con tal de quedar bien. Digamos la verdad. Podemos decir, yo lo entiendo, me imagino el dolor terrible que has de estar experimentando, pero no es lo mismo a compartir el dolor, ¿verdad? Jesús nos dio el ejemplo de cómo se comparte el dolor. Ahora, vamos a 1 Samuel 15, 22 al 30. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He desobedecido la orden del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para que yo adore al Señor. No voy a regresar contigo, respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, el Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los jefes de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. ¿Puedes imaginar, empatía cognitiva, cómo se sentía Saúl? Sí. ¿Deberías compartir el dolor con él? No. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo justicia. ¿Le duele a Saúl ser rechazado como rey? Claro que le duele. ¿Tú crees que estaba llorando ahí o no? No lo especifica, pero yo creo que es casi seguro que estaba llorando ahí. ¿Debería Samuel llorar con Saúl? No. Pero pobrecito Saúl, pobrecito, piénsalo. Qué feo se ha de sentir, ¿no? ¿Él qué culpa tiene de que los soldados lo hayan intimidado? ¿Mm? Él tenía mucha presión, el pobre. ¿Y pues qué hizo? Pues lo que pudo, lo que pudo. ¿Qué opinas? ¿Recuerdas cuando Dios le quitó la vida a dos hijos de Aarón? Que trataron de ofrecer algo que Dios no había dicho que se ofreciera y baja fuego del cielo y los consume. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó a Aarón y a los dos hijos que quedaban? Recordemos, Levítico 10, 1 al 3. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego ilícito, pues él no lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Moisés dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, en los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria, y Aarón guardó silencio. Luego vamos al versículo 4 al 7. Moisés mandó llamar a Misael y a Elisafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento.
Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no anden ustedes con el pelo despeinado, tampoco se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas llorarán por el incendio que produjo el Señor, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés dijo. Un poco de contexto cultural. Andar con el pelo despeinado no es que cualquier domingo en la mañana cuando te levantas y te bajas así a ver qué desayunas con el pelo despeinado. No. Andar con el pelo despeinado era señal de duelo, intenso dolor por la pérdida. Dice, tampoco se rasgan los vestidos. Otra cosa que se hacía cuando el dolor era muy intenso. Los dos hijos mayores de Aarón acaban de morir. Los dos que le sobreviven están viendo. Y está diciendo, ustedes no los van a ir a sepultar, los va a sepultar alguien más. Y ustedes no pueden hacer ninguna señal de que les duele lo que pasó. ¿Por qué? Pero son sus hijos. ¿Qué tal si los muchachos tenían buenas intenciones? ¿Qué tal si los muchachos dijeron, vamos a hacer algo especial para Dios? Aunque Él no lo pidió ni lo mandó, vamos a darle este fuego especial. Y ¡pum! Dios los quema y los mata. Delante de todos. Y les dice, y no se rebelen contra mí llorando por lo que pasó. ¿Qué significa esto? Que el amor y la empatía nunca pueden oponerse a la santidad de Dios. Porque Dios hizo justicia en ese instante. Y si tú te lamentas por lo que pasó, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Dios no ha hecho algo bueno, que Dios no ha hecho algo justo. Por lo tanto, tenían prohibido manifestar eso. ¿De qué está hablando? De discernir cuándo nuestras emociones deben de fluir y cuándo debemos controlarlas. Porque primero está lo que Dios ha dicho y después tus emociones. Aun si es tu hijo el que acaba de morir. Dice, y Aarón guardó silencio, obedeció, entendió. No podemos llorar con los que lloran cuando ese llanto implica rebelión contra Dios, resentimiento contra el juicio de Dios, rechazar lo que Dios ha permitido para tu vida. ¿Verdad? Entonces, cuando tú vas a un funeral y ves que alguien perdió la vida y esa persona no era una buena persona, había mucho que hizo mal, mucho daño, y tú ves a las personas diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Deberías llorar con ellos? ¿Qué dirías tú en un funeral de alguien que no era cristiano y te invitan a dar unas palabras? ¿Qué dirías? Ves a todos llorando. Dicen, tú que eres cristiano, dinos unas palabras de consuelo a todos. ¿Qué dirías? Dirías, bueno, pues él ya está en el infierno. ¿Qué dirías? No sé si alguna vez, digo, la posibilidad existe, ¿verdad? A mí ya me ha tocado que me digan, que diga unas palabras. Bueno, conocer algo de la persona. Si no hay nada que indique que la persona en algún momento, aun si fuese sus últimos momentos de vida, se arrepintió de sus pecados, lo único que me queda hablar es de lo que dice Proverbios. El sabio tiene presente la muerte. Y la Biblia dice que es mejor asistir a un funeral que a un banquete. ¿Por qué? Porque vivir conscientes de que la muerte nos va a llegar a todos, nos debería hacer vivir de otra manera. ¿Me explico? No mientas, no trates de dar consuelo o llorar si lo que está sucediendo ahí no es de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra.
Tú no puedes formar parte de eso emocionalmente. Yo puedo entender que les duele la pérdida, pero no por eso voy a decirles mentiras yendo en contra de lo que Dios ha dicho para que se sientan bien. ¿Se entiende? Ahora, ¿eres capaz de hacerlo? Es el punto importante. A la hora que llegan las emociones y ves que alguien llora, a los cristianos se les olvida la Biblia. Y discúlpeme, pero los que más hacen eso son nuestras hermanas, ¿verdad? Ahí tienen al niño, chiflado, chifladísimo. El papá lo castiga, te vas sin cenar. ¿Qué hacen las mamás gallinas? Le llevan comidita al querubín, ¿verdad? Porque pobrecito mi hijo, tiene hambrita. Pero no se va a morir, pero le va a dar mucha hambre y él está acostumbrado a cenar siempre. ¿Cómo lo vamos a dejar sin cenar? ¿Mm? ¿Pero se merecía el castigo? Sí, pero pobrecito. Ándele, hermanas, rebelándose contra el Señor. Porque la misma Biblia dice que Dios a quien recibe por hijo, lo azota, lo disciplina por su propio bien. Y las hermanas no quieren que el querubín duerma con hambre. Y están dispuestos a ir a decirle al niño, pobrecito mi hijo, es que mira, tienes que entender. ¿En serio? ¿En serio, hermanas? ¿Y la Biblia? Es tan sencillo que las emociones corrompan el entendimiento bíblico, que pasa muchas veces entre los cristianos. ¿Se requiere ser frío? Sí, es necesario. Gózate con los que se gozan y llora con los que lloran, requiere discernimiento, requiere conocer la escritura y saber identificar, debería o no debería. Entiendo que te duele, entiendo que tienes hambre, entiendo que llores, pero no comparto tu dolor, no comparto tu alegría, porque está mal. ¿Se entiende? Nuestra cultura no hace división, no hace distinción entre cuándo sí y cuándo no. Ellos siempre quieren estar con el que llora, siempre. Y es muy común escucharlos discutir en favor de delincuentes porque sufren los delincuentes. Salió un tema hace tiempo con gente no cristiana sobre qué debería de hacer con las personas que son pedófilos o que abusan de niños. ¿Cuál debería ser la pena? Y salió el tema y me preguntan, ¿tú que eres cristiano, qué dices? Y pues yo digo que partiendo de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, habría ciertas faltas que merecen pena de muerte. Hombres se escandalizaron. Soy un monstruo insensible, que dónde quedó el amor de Dios. No, pues es Dios quien lo dijo. Es Dios quien lo mandó. ¿Pero por qué? Porque es justo. Así como el que quita una vida injustamente debe perder la suya, pena de muerte, ¿verdad? El que hacía abortar a una mujer le tocaba pena de muerte. El que abusaba de una mujer le tocaba pena de muerte. ¿Y cuáles son los argumentos que me daban? Pobrecitos. Digo, ¿en serio? Si es que pobrecito le vas a quitar la vida. ¿Y pobrecita la muchacha? No. Pobrecito el bebé, ¿no? Pobrecito la persona que mataron. Sí, pero esos ya están muertos. Pobrecito el abusador. Pobrecito el violador. Pobrecito el asesino. Seguramente tienen una vida muy difícil. Seguramente han sufrido mucho. ¿Y dónde quedó el discernimiento de si es justo o no? Ahora, entiendo que el mundo piense así, pero los cristianos,
Así que sí, la Biblia habla sobre emociones, pero nos dice cuándo sí y cuándo no. Y si es no, como en el caso de Aarón, ni aunque sea con tus hijos, te lo puedes permitir. ¿Se requiere madurez? Sí. ¿Es progresivo? Sí. Pero tienes que avanzar hacia allá y empezar a identificar que aunque haya mucha carga emocional, eso no significa que es correcto o que tú debas de participar. Por eso quiero traerles unos ejemplos reales, porque todavía no los he puesto a discernir. Y quiero que disciernan. Y quiero hablar de mí. Yo voy a ponerme como ejemplo, y esto es real, para no quemar a nadie más. Me quemo yo solo. Es algo que a mí me pasó y que hay problemas en lo que pasó. Y a mí me costó muchos años entenderlo y quiero ver si me has estado poniendo atención, que el Espíritu Santo está en ti y te hace entender y te persuade. Quiero ver si tienes el discernimiento ahí un poco afilado para decir, oye, aquí algo está mal, porque se oye bien. Y podría atrapar a muchas personas lo que te voy a contar y estar de acuerdo conmigo, aunque hay algo, y te adelanto, que es un ejemplo con trampa. Es un ejemplo con trampa, pero es real, no me lo inventé. Para que tú, a ver, juzga lo que te voy a decir y a ver si puedes encontrar dónde está el problema, porque lo hay. ¿Ok? ¿Estamos listos? Eso es lo que me pasó en mis tiernos 19, 20 años, más o menos. No hace mucho, como quiera, hermano. Mi sueño era ser matemático, yo lo he dicho varias veces. Yo soñaba con ser un licenciado en matemáticas algún día, para que vean qué tan loco estaba. Hasta que un maestro de matemáticas me dijo, ni se te ocurra, no hay dinero ahí. Y yo dije, ok, entonces, como quiera, quiero estar en esa facultad. Y había la carrera de computación, mi sueño era estar ahí. Y entré, gracias a Dios. Sin examen de admisión, como les conté la vez pasada. Pude pasar directo. Ok. Cuando ya estaba, creo, como en segundo semestre, o en tercero a lo mucho, bueno, la situación económica era muy, muy complicada. No había dinero. Ahora, había becas de escasos recursos. Creo que la UNI la sigue teniendo igual, ¿verdad? Entonces, tú podías ir a rectoría, tú pagabas cuota en rectoría y cuota en la facultad. Si tú ibas a rectoría y te hacían un examencillo ahí de que cómo vives y todo lo que haces y cuánto ganas en la casa, te daban una beca de escasos recursos. Aleatoriamente iban a caerte a tu casa a ver si es cierto, ¿verdad? Porque pues, hay gente que le echa mentiras. Nunca cayeron en mi casa, pero lo que estaba diciendo era verdad. No había dinero. Ok, logré la beca de rectoría, pero me faltaba la cuota interna, la de la facultad, y no había dinero. Definitivamente era imposible pagarlo con la situación que teníamos. Yo sé que hay muchos factores que hacen que las cosas estén mal, ¿verdad? No es tan simple como decir no hay dinero. Pero además de que no había dinero, la familia se estaba desmoronando. Mis padres se separaron, la situación estaba muy crítica y yo quería estudiar, pero no podía. Y ese día en la mañana, que era el último día para hacer los pagos, tú tenías que ir a la facultad. No había esto de transferencias interbancarias y eso todavía no existía. Tú tenías que ir y pagar en efectivo. Y no teníamos dinero. Yo me fijé el dinero que tenía y tenía para 2 camiones, nada más. Pero algo en mí, que yo sé que es Dios, algo en mí me decía, hay esperanza. Y yo dije, pues bueno, ¿qué puedo hacer? Aquí en mi casa no puedo hacer nada. Pero yo ya había tenido algunas experiencias con Dios. Por ejemplo, que no había dinero para comer y pues iba caminando por la calle y yo así todo cabizbajo me encontraba un billete. Y con eso, gracias a Dios, con eso podía comer algo. Yo dije, bueno, ¿qué tal si de aquí en adelante sigo viendo el piso? Y tal vez Dios me mande otro. Y varias veces pasó, justo cuando lo necesitaba. Nomás una vez me acuerdo que dije, no lo necesito, y Dios me lo mandó y me compré unas papas y una coca. ¡Qué felicidad! Entonces dije, yo sabía que Dios en los últimos momentos a veces Él responde, a veces no. Entonces yo tomé la decisión, ¿qué voy a hacer con estos 2 camiones que tengo? Voy a ir a la facultad. Y me fui a la facultad tempranito.
antes de que abrieran las oficinas para empezar a recibir los pagos y no le dije a mis papás por qué iba, yo nomás me fui. Llegué ahí en la mañana y yo pensaba, tal vez Dios pueda hacer algo, tal vez Dios pueda hacer un milagro. Yo estaba muy joven en las cosas de Dios, había escuchado las historias bíblicas, pues para Dios no debe ser un impedimento, ¿verdad? Me acuerdo que llegué, vi que estaban las filas, vi cómo toda la gente empezaba a formarse y pues yo estaba caminando orando, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero estudiar, pero no puedo. Tú eres dueño de todas las riquezas. Un poquito que me des y con eso basta. Y yo voy a seguir estudiando. Lo único que yo quería era seguir estudiando. Entonces ahí estuve, veo que la gente hace la fila, abren la cafetería, pues empieza a darte hambre, ¿verdad? Pero pues no hay dinero, nomás me queda un camión de regreso. Y pues no haces más que ver. Yo así soy, mucho. Si estoy en un lugar, estoy viendo qué pasa. Veo cómo se porta la gente, veo cómo se viste la gente, veo cómo habla la gente y aprendes mucho de la gente. Entonces estoy viendo lo que pasa y empiezo a ver cómo mucha gente llega y pagan y se van y yo los veía cómo salían bien sonrientes. Y yo, acá en tu mente te empiezas a imaginar cosas, ¿verdad? Y mira qué felicidad, qué bendición venir y pagar y ya. Tan sencillo como eso, tan sencillo. Y yo no puedo pagar, no tengo, y yo quiero estudiar. Y yo sé que los que están ahí, muchos ni ganas le echan a la escuela, pero se los pagan. ¿Por qué es tan difícil que yo pueda pagar mi semestre? Y yo veo cómo la gente llega y se va, y estoy observando y estoy orando. Dios, ayúdame. Llega la hora de la comida, hay mucha hambre, yo veo que la gente no deja de llegar, los veo entrar a la cafetería, veo, porque sí me asomaba, bien ricas las hamburguesas, las tortas, los tacos, y yo tengo mucha hambre y me tengo que aguantar y no pasa nada, no hay ningún milagro. Empecé a recorrer la facultad con la cabeza abajo a ver si me encuentro dinero, no me encontré nada. Y yo veo que se acerca la hora de que cierren, a las 7 se cerraba las inscripciones el último día. Y me pongo a pensar, ¿por qué? ¿Por qué para mí es tan difícil algo que para todos ellos es tan fácil? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué hice para merecerme esto? Lo que quiero es estudiar. Yo sé que la Biblia enseña que todos somos pecadores y no me merezco nada. Yo estaba muy joven en las cosas de Dios. Entonces, vi cómo iban y venían, yo oraba, buscaba, caminé por todos lados. Llegó la hora del cierre. Y me acuerdo mucho que una de las señoras que estaba ahí sale y dice, literalmente, si alguien falta de pagar su cuota, pase de una vez porque ya vamos a cerrar. Y ella me había aguantado el hambre todo el día. Ya estaba llegando al límite de lo que yo pudiera esperar. Y pues me enfrenté a la realidad, ¿verdad? Ya van a cerrar y yo no encontré dinero. No hay nada que Dios me haya mostrado que me va a mandar el dinero, así que pues no hay nada más que hacer. Ya casi no había gente, entonces yo fui y me senté a la puerta donde pagaban. Y dije, lo único que voy a hacer es esperar aquí hasta que se acabe el día y me corran. Y yo podré decir, hice lo que pude. Y me senté ahí. Entonces, la señora salió a la puerta y dijo, ya no hay nadie más. Y me vio y me dijo, ¿todavía estás aquí? Todavía estás aquí, porque ella ya me había visto desde tempranito que yo llegué. Y ella sabía que yo estuve todo el día ahí. Y me dijo, si vas a pagar de una vez porque ya voy a cerrar. Y pues la verdad me dio mucha vergüenza, pero le dije es que no tengo para pagar. Y ella se quedó, dijo, y se metió. Y se asomó, no hay nadie, y empezaron a apagar las luces. Y dije, pues bueno, llegó la hora de la realidad. Dios no me ayudó. No importa cuánto oré, no importa cuánto busqué en el piso, ni modo, no se pudo. Y cuando salió la señora y metió la llave, volteó y me vio y me dijo, ¿quieres estudiar? Y sí, por eso estoy aquí. Se quedó así, como que suspiró y dijo, pásale, te voy a dar beca completa. Y me inscribió.
sin que yo pusiera un peso, sin encontrarme dinero tirado en la calle. Simplemente estuve ahí todo el día aguantándome el hambre, viendo cómo para todos era tan normal hacer eso, cosa común que ni valoras, y yo estaba ahí con toda la esperanza de que Dios me dejara estudiar. Y me dejó estudiar. ¿Te puedes alegrar conmigo? ¿Te imaginas cómo estaba yo en ese momento en el que entro a la oficina y está toda la gente así como que ya se estaban yendo? A ver, acomoda, regístrame a este muchacho, yo lo pago. Y me inscribió. Y salí con mi copia, pagado. Llegué feliz de la vida a mi casa. Se me olvidó el hambre. Se me olvidó que me dolía la cabeza y estaba agradecido con Dios por lo que le había hecho. ¿Te gozarías conmigo? Ahora, pasan los años, gracias a Dios me gradué. Digo, uno tiene que hacer técnicas de pobre, ¿verdad? Cuando no hay dinero, pues tienes que salir adelante. Supe que si entrabas a la mesa la mesa directiva, la sociedad de alumnos, la cuota interna estaba incluida. ¿Dónde creen que me metí? A la mesa divertida. Y te daban bonos para cambiar por comida todos los días. Hombre, qué felicidad. Escasos recursos, becado en rectoría. Cuota interna de la mesa divertida y con comida todos los días. Gracias a Dios terminé mi carrera. Ya en los últimos semestres ya me salí de la mesa divertida porque ya no lo necesitaba. Yo podía pagarme mi escuela. Terminé mi carrera, pasaron los años y luego me pasa esta otra situación. Resulta que por distintas circunstancias tuve información del que era mi padre biológico, que desde los 4 años no supe nada de él. Supe que rehizo su vida y le iba muy bien y tuvo una hija. Y esa hija no sabe que yo existo. No tiene idea que tiene medios hermanos. Y se graduó de una de las escuelas más prestigiosas de Nuevo León. Y me enseñaban la foto donde ella estaba feliz en su graduación. Y yo entré en conflicto, porque dije, pude haber sido yo. Yo pasé mucho sufrimiento por estudiar, con becas en la mesa divertida, caminé mucho para ahorrarme camiones. Y la otra muchacha, en la mejor universidad, la más cara que hay, su vida era totalmente diferente a la mía. ¿Qué hice yo para perderme eso? Yo no hice nada. Y fue un conflicto muy serio para mí. Porque dije, ¿por qué? ¿Por qué? Mi vida hubiera sido muy distinta si no hubiese pasado todo lo que pasó en mi casa, de lo cual yo no soy responsable. ¿Dónde hubiera llegado yo? ¿Qué cosas pude haber hecho yo? No sé. Y echaba a volar mi imaginación. Mi vida iba a ser totalmente diferente, quizás. Yo no podría alegrarme por ella. Me daba coraje. Es injusto. No podía alegrarme ni compartir la felicidad que ella tenía en esa foto. Y aquí hay un problema, ¿no? ¿Por qué no me puedo alegrar por eso? ¿Dónde está el error? Si me veías a mí enojado y así resentido, ¿me acompañabas en mi dolor? ¿O qué me hubieras dicho? ¿Dónde está el problema? El problema está desde lo primero que pasó. El problema no es tanto que no me podía alegrar por lo que le pasaba a mi media hermana, que no vivió la vida que yo viví, aunque desconozco de sus problemas, es más mi imaginación, ¿verdad? Pero ¿dónde está el problema? Porque te digo una cosa, si te alegraste conmigo por lo que pasó, cometiste un error. No debiste alegrarte. No sé si te hice caer en la trampa. Si analizas con cuidado,
Fíjate la historia que te conté. Está muy cargada de emoción, ¿sí o no? Hice énfasis en todo lo que sufrí y el hambre que me aguanté para que al final, cuando Dios me da la recompensa, entendieras que es una recompensa, pero yo hablamos que el gozo se trata de gracia, no de recompensa. Nada tenía que ver si tenía dinero o no, si había comido o no, si los demás eran felices o no. Eso no tiene nada que ver con el gozo, porque lo correcto es decir, Hernán, aun si Dios no te lo hubiera dado, gózate. ¿Por qué? Vamos a palabras de Jesús. Lucas 10, 1 al 16. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos, delante de él a todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos. Pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. El que los escuche a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? La reacción de los discípulos. Lucas 10, 17 al 19. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Palabras de Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Versículo 20. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Fíjate bien. Hay muchas cosas que nos hacen sentir alegres y gozosos. Pero Jesús dice que bien, pero la base es tu nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Esa es la razón para gozarse, no lo que te está pasando. ¿Se entiende? En mi caso, si yo hubiera venido con ustedes a contarles de mi gozo y mi alegría, yo sé que muchos van a decir, ay, amén, gloria a Dios, qué bueno es Dios, pero no están juzgando mis acciones, están compartiendo mi felicidad, pero yo estoy cometiendo errores serios. Que yo tuviera necesidad, que yo tuviera hambre, que yo hubiera otros felices y yo no, nada tiene que ver con lo que Dios hizo por mí. Así que es, Hernán, qué bueno que te pasó eso, pero tú debiste gozarte aunque no hubieras obtenido la beca. Porque la base de tu gozo es que Dios te salvó. Y si por alguna razón Él no quiso que entraras este semestre, confía en Él, que Él tiene buenas razones para que no entraras. ¿Se entiende? Pero qué fácil es dejarse llevar por una historia emocional, ¿verdad? Por eso, como no está entendida bien eso que me pasó a mí y veo que hay una persona a la que le va bien y no le costó lo que a mí me costó, no me puedo alegrar. Porque en realidad estoy aquí engañado en mi mente. No entiendo el gozo, lo vi como recompensa.
Y cuando yo veo que alguien le recompensa sin lo que yo pagué, digo, no es justo. Pero Dios nunca me dio justicia. ¿Se entiende? Mucho ojo con las historias tristes, hermano. ¿Cómo juzgas lo que está pasando? Tienes que poner las emociones aquí, en pausa, y juzgar las acciones. Decir, qué bueno que te pasó eso, pero no comparto tu alegría, porque a pesar de la misericordia de Dios, tú hiciste las cosas mal. Y tienes que ordenar eso, porque si no, más adelante, ese problema va a salir a la luz y no te va a dejar hacer lo que tienes que hacer. Por eso, cuando una persona dice, oye, no consigo trabajo, estoy busque y busque y busque, y luego llega otro en la iglesia, oye, me ofrecieron un trabajo nuevo con mejor sueldo y me cambié. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Señor, te estoy pidiendo que me des un trabajo porque no tengo. Y a él que ya tiene, le das uno mejor. No me puedo gozar. Pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué no me puedo gozar con él? Porque no estoy entendiendo el gozo y lo veo como recompensa. Y quiero que Dios me recompense porque yo me estoy esforzando. Y si yo veo que otro no se esforzó, no tiene por qué darle recompensa. Pero no se trata de recompensa, sino de gracia. Y la gracia no la mereces. Y no depende de tus acciones. ¿Se entiende? ¿Cuántos cayeron en la trampa, hermano? Abusados. Ya hemos tenido experiencias desagradables en árbol plantado por el emocionalismo. Porque ves a alguien llorar, ves a alguien sufrir, escuchas una historia triste y te subes al barco con ellos. Por eso, piensen bien, hermanos. Yo sé que no es fácil. Sí requiere una frialdad de decir, ok, aunque pudiera sentir eso, no lo voy a sentir. Aquí va a quedarse guardado y no lo voy a dejar salir. Porque primero es razonar, entender, discernir, para saber si lo deja salir o ahí se queda. Y ve esto, hermano, fíjate bien el tema de hoy. Primero te di todas las advertencias, te di todas las formas que la Biblia dice, cómo identificas que sí, que no, y luego te pongo un ejemplo y caes. ¿Por qué? Si ya te había anticipado que eso no es lo que debes hacer, qué es lo que sí debes hacer y como quiera caes, entonces tienes que poner mucha atención en tu discernimiento, porque tristemente lo apagaste y no lo debes apagar. Debe estar prendido siempre. Siempre tenemos que estar discerniendo lo que pasa. ¿Debería participar o no debería? ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos. Pero debes aprender cada vez que te equivocas. Por eso, cuando escuchas una situación triste, cuando ves a una persona sufrir, cuando escuchas o ves a una persona llorar, es una señal de alerta. Si quieres ser un buen juez que discierne, tienes que estar alerta y decir, estos sentimientos aquí se quedan guardaditos hasta que decida qué voy a hacer. Hoy que estás llorando y que te duele, ok, qué triste, pero dime, déjame ver, déjame escuchar, déjame entender. No me voy a compadecer de ti. Voy a juzgar lo que estás diciendo y lo que estás haciendo para determinar si debo compartir eso que sientes o no. ¿Quién eres tú o quién soy yo que merezca algo de Dios? Nada. ¿Hay algún compromiso que Dios nos deba algo y tiene que ayudarnos? No. Y si ya nos dio todas las cosas en Cristo, ¿por qué seguimos esperando como si mereciéramos más? Este caso, este ejemplo donde el sufrimiento te arrastra, donde las emociones te nublan el discernimiento, es lo que lleva a muchos a la depresión. Porque empiezas a decir, pobrecito, pobrecito otro o pobrecito yo.
pobrecito de mí. Ellos tienen zapatos sin agujeros, los míos tienen agujeros, pobrecito de mí. Mira cómo se ríen ellos, mira cómo lloro yo, pobrecito de mí. Y te empiezas a deprimir, y estás en rebeldía contra Dios, porque no estás agradeciendo nada de lo que tienes, ya ni siquiera ves lo que tienes, solo estás viendo lo que no tienes y lo que te imaginas que pudiste haber tenido, y te amargas y te deprimes por tu propio pecado. No necesitas a alguien que te saque de ahí. Necesitas reconocer tu pecado y razonar bíblicamente y decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice que en el mundo tendré aflicción, pero que confíe que Él ha vencido el mundo. Dice que me manda como oveja al matadero, en medio de lobos. Que me vaya mal no es una sorpresa. Ya está anunciado. Que me vaya bien tampoco. Hay días buenos y días malos. Así que no se trata de mis circunstancias, sino de la gracia que Dios me ha concedido, esté donde yo esté. Y ese es el gozo bíblico. Y el gozo bíblico te saca de la depresión. El gozo bíblico te saca de la ansiedad. ¿Me explico? Entonces, hermanos, si tenemos gozo bíblico, lo que sigue es el contentamiento. Estar contento con lo que tengo, porque sé de dónde viene. Aunque yo me haya equivocado, Dios me dejó equivocarme. Y tiene buenas razones para que me dejara equivocarme. Porque yo he visto que otras veces estoy a punto de equivocarme y no me deja. Digo, ay, de la que me salvó Dios, porque si hubiera abierto mi bocota, ya me hubiera metido en muchos problemas, pero no me dejó. Y hay veces que sí me deja abrir mi bocota. Digo, Señor, ¿qué pasó? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas hablar? Pero Él sabe por qué, a veces sí y a veces no. Y a veces mis errores me impiden experimentar cosas que pude haber experimentado. El contentamiento es que si tú entiendes el gozo y confías en Dios, el contentamiento es la consecuencia lógica. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gozarte con los que se gozan nos obliga no nada más a ver por nosotros mismos, sino a ver a los demás. Y si entiendes el gozo bíblico, créeme, se experimenta una enorme felicidad ver que a alguien Dios le ayuda de la forma correcta, en el contexto correcto, de acuerdo a la Biblia. Y también podemos experimentar el dolor de nuestros hermanos cuando vemos que le pasan cosas que efectivamente merecen ser acompañadas. Y podemos llorar junto con nuestros hermanos y compartir el dolor, pero no siempre. Así que roguémosle al Señor que nos dé discernimiento. Ese se aprende. Necesitamos distintas circunstancias, distintas experiencias. Y Dios siempre nos da de todo, ¿verdad? Nos da oportunidad donde nos equivocamos y ahí es una excelente forma de aprender. Más que deprimirte por lo que pasó, es ver que Dios lo permitió y cómo de ahí puedo sacar provecho. Pero es básico, hermanos, sobre todo en la cultura en la que estamos, que no te dejes llevar por las emociones, que le pongas un freno hasta que tu mente, basada en la escritura, te dé el visto bueno para permitirte sentir. Si no puedes controlar eso que sientes, ahí hay una alerta roja, porque difícilmente vas a caminar en santidad siendo emocional. Caminar en santidad requiere saber que sí y que no. Me niego lo que no debo de hacer, me obligo a hacer lo que debo de hacer.
Y discernir entre esas dos cosas a veces es muy complejo. Así que juntos como iglesia pidámosle al Señor esto. En lo personal, que nos dé el discernimiento para poder nosotros avanzar en la vivificación, y en lo comunitario para poder cumplir el mandato de gozarme con el que se goza y llorar con el que llora. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú tienes control de todas las cosas y que a pesar de nuestros errores, sabemos que lo que vivimos aún sean emociones que no debimos permitirnos, sentimientos que no debimos producir. Aún así, Señor, tú tienes control de todo y lo permitiste con una buena razón. Ayúdame, Señor, a esforzarme en hacer las cosas bien, aprender de mis errores, como dijo Moisés, a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayúdanos, Señor, a tener esa forma de regular nuestras emociones y de ver por encima de ellas. No nos entregue, Señor, a nuestro emocionalismo, a cosas que decidimos formar parte de sin haberlo juzgado correctamente. Ayúdame, Señor, a nunca apagar el discernimiento, nunca bajar la guardia, siempre estar al tanto, Señor, de juzgar correctamente, independientemente de quién sea que estemos juzgando o la situación que estemos juzgando. Que nunca cerremos los ojos y confiemos ciegamente. Tu palabra nos enseña. Tú mismo dijiste, Señor, que si no creíamos a lo que decías, debíamos creer a lo que hacías, mostrándonos que tú no nos demandas una fe ciega, que tú nos has dado la evidencia y nos has persuadido. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo nosotros en todo lo que nos sucede, las situaciones que son muy sensibles, muy dolorosas o muy emocionales. Ayúdanos a tener en claro que primero es razonar, pensar, discernir, hasta concluir, y luego decidir si podemos permitirnos una emoción, un sentimiento, si debemos dejarlo brotar o debemos cortarlo de raíz, porque no te agrada, Señor. No queremos encontrarnos en rebeldía contra ti, acompañando a otros en un dolor que no deberíamos acompañar, o alegrándonos con alguien de algo que no debería alegrarnos. Ayúdanos, Señor, a saber distinguir una cosa de la otra, saber cómo proceder, porque aunque hay cosas que son fáciles de detectar, hay cosas que son muy difíciles y complicadas. Danos la gracia para hablar cuando haya que ser fríos, que nuestra frialdad no nos lleve a palabras rudas y necesarias, sino que solamente nos apeguemos a la verdad de tu palabra, sin desobedecer el mandato de que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Que digamos la verdad cuando haya que decirla, sin fingimientos, como dice tu palabra, sin importar el precio que haya que pagar por permanecer fieles a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, si hay preguntas ya, bien. Bueno, 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Dice David, buenos días, pastor, Dios lo bendiga, gracias, entiendo si no es del tema. Considerando el ejemplo de Aarón y sus hijos, Dios en su orden, a través de Moisés, parece mostrar severidad al decir no muestres duelo, pero no es así, pues pide implícitamente que amemos su santidad y el temor del Señor. Hoy día que vivimos en el Nuevo Testamento, algunos piensan que Dios ha abandonado ese nivel de severidad o exigencia, alegando que ahora es puro amor. ¿Podría profundizar en esto? ¿Dios ha abandonado su criterio y su forma de ser mostrado a lo largo del Antiguo Testamento? No insista con el tema porque es algo que tocamos, ¿verdad? Mira, hace poco de hecho me hicieron esa pregunta personas que no son cristianas, y que parece que hay dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Uno es muy duro y cruel y otro es puro amor. O dicen, o son Dios o cambió, pero Dios no cambia. Y la forma más clara de entenderla es esta. El Evangelio son las buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, que Dios está dando
oportunidad de que te arrepientas y no seas juzgado según tus obras. Para que eso sea una buena noticia, significa que Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque si ya no es el del Antiguo Testamento y ahora es distinto, ¿para qué quieres el Evangelio? Si Dios ya es puro amor y ya es pura felicidad, entonces no juzgaría a nadie ni condenaría a nadie. De hecho, para entender por qué el Evangelio es una buena noticia, el Antiguo Testamento es la mejor forma de mostrarlo, porque lo justo es que pagues por cada mal que hayas hecho. Y la buena noticia es que Cristo saldó la deuda y si te humillas ante Él, te extiende su perdón, de manera que lo que mereces sufrir, ya no lo sufrirías. Así que es necesario, para que la buena noticia sea buena noticia, es necesario que Dios siga siendo el mismo, la misma justicia. Porque cuando hablas de severidad, hablas como que se está pasando de la línea, ¿verdad? Como que se pasó de la rayita. No, es imposible que Dios rebase la justicia porque eso lo haría injusto. Todos los ejemplos que vemos en la Biblia son justos. Por eso, cuando Dios hace justicia y tú lloras por la justicia de Dios como si hubiese sido algo injusto, te rebelas contra la santidad de Dios. De ahí el mandato de que los sacerdotes, y ahí en general, ¿verdad? Aún si estabas oficiando y un familiar muere, no podías manifestar nada de eso. Tenías que cumplir con tus labores, con toda racionalidad, con toda cabalidad, controlando tus emociones, y luego después pudiese hacer los rituales que corresponden. Y la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, ¿verdad? Lo que aplicaba a los sacerdotes lo vemos aquí también. Gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, pero aborrece el mal. Sigue siendo la misma regla. No puedes permitir que tus emociones tomen control. Primero lo que es de Dios y no compartas cosas que van en contra de Dios. Entonces, Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo y el mandato que pone a los sacerdotes sigue aplicando a los cristianos, que primero deben racionalizar, entender y luego permitirse sentir si es que es válido en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, Dios es el mismo, la justicia es la misma, no ha bajado los estándares. Por eso Jesús sufrió como sufrió, porque eso es lo que merece el pecador. Si Dios hubiese cambiado, el Calvario era innecesario. ¿Me explico? Y ya no hay, pero se ve como que está escribiendo alguien. Bueno, vamos a darle un momentito. No, debe estar muy larga la pregunta, ¿verdad? Ya, dice, buen día. En el primero de los ejemplos, ¿qué pasaría si alguien le dice que no se gozaría con usted porque no hizo nada para merecer la beca? Muy buena pregunta. Mira, veámoslo así. Cuando Jesús puso el ejemplo de la oveja perdida, y es un pecador que se arrepiente, y hay fiesta, ¿verdad? Hay gozo, alegría en el cielo, la pregunta es, ¿de qué se alegran? Es imposible para el pecador arrepentirse, ¿verdad? ¿Te alegras por el pecador? ¿La fiesta es para el pecador? ¿O para quién es? La fiesta es para Dios, que tuvo misericordia de un pecador. Entonces, cuando hay gozo en el cielo porque un pecador se arrepiente, el pecador no es el motivo de gozo. Dios, salvando a un pecador, es lo que hace gozo porque lo salvó por gracia. Entonces, en tu pregunta, si dices, yo no hice nada para merecer la beca, por supuesto que no hice nada para merecerla. Y si Dios me la dio por gracia, ahí está el gozo. Es pura gracia, mi hermano, y me alegro que Dios por gracia te la haya dado porque no te la merecías. ¿Se entiende? La alegría que viene del gozo está basado en lo que Dios hizo, no en lo que el individuo hizo. Y si tú dices, yo no me voy a gozar porque tú no te la mereces, no me estás entendiendo el concepto del gozo. Porque para que el gozo sea gozo, requiere que no sea merecido lo que se recibió, que es gracia. Entonces, si yo veo una persona batallando y no puede estudiar y de repente Dios se lo concede,
Es decir, me alegro por la gracia que recibiste, pero no sé si él está consciente de la gracia que recibió, en el sentido de que sea gracia y no recompensa. Entonces, ¿cómo le ayudo? Me da mucho gusto que Dios te haya dado la beca. Nada más se entiende que no tiene nada que ver que tú hayas sufrido. No tiene nada que ver que tú hayas pasado hambre. Dios lo hizo porque quiso y bien pudo no hacerlo y como quiera deberías estar agradecido. Yo sé que eso agüita la fiesta, ¿verdad? Bueno, pues sí. Gracias, Hernán. Gracias por la información. Sí, pero ¿qué crees que pasaba con Jesús cuando le invitaban a comer? Y luego ve que unos fariseos llegan y se quieren sentar en los primeros lugares. Y Jesús dice, no sean como los fariseos hipócritas, delante de todos y delante del fariseo. Y el anfitrión, viendo la situación, que invitó al fariseo y que ve que el fariseo se quiere sentar en las cabeceras, que eran los lugares de honor, y que Jesús dice, no sean como ellos, que aman sentarse en los lugares de honor. ¿Cómo crees que se puso la fiesta? Muy incómoda. Y Jesús nos dio el ejemplo defendiendo la verdad. Nunca sacrifiques la verdad por comodidad, mis hermanos. Es primero la verdad, sin agregarle de tu cosecha, sin cosas que no la requieren, como es. Y si agüita la fiesta, pues se agüitó. Pero tú no vas a ser parte de algo que está mal. ¿Me explico? Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para saber cómo decirlo. Y aunque sea un momento incómodo, pues es que es la verdad. Es la verdad. ¿Se entiende? Yo creo que el ejemplo de Jesús puede ayudarnos. Nos dijeron, hasta los demonios se sujetan. Qué bien, sí, yo vi a Satanás cayendo como un rayo, pero eso no debe ser el motivo de tu alegría. El motivo es que tu nombre está escrito en el cielo. Ahí está. No, sí es cierto, Jesús, sí es cierto. Pero ya la alegría que tenían, ya no, pues sí, ¿verdad? No soy yo. A esos mismos, luego no pudieron sacar un demonio más adelante, ¿se acuerdan? No es lo que está pasando. La base es lo que Dios ya hizo. Entonces, si no te quieres gozar conmigo porque no me merecía la beca, arrepiéntete porque no entiendes lo que es el gozo. Tienes que reconocer que fue un acto de gracia soberana. No hay más, ¿verdad? Ok. Terminamos entonces con la sesión de preguntas. ¿Y hay avisos en línea? ¿No? ¿Tampoco entonces? Bien. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana a estudiar el tema del contentamiento.